Bien, el Instituto Conmemorativo Gorgas confirmó ayer jueves un caso de hepatitis aguda en un niño de 2 años y ya las autoridades del Ministerio de Salud estaban alertando de la presencia de este virus. De hecho, la Dirección de Epidemiología detallaba el seguimiento que se le está dando a este caso, tomando en cuenta la reaparición en esta semana que termina más de 200 casos en varios países del mundo. ¿Por qué de la aparición de este virus? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo diferenciar la hepatitis que conocemos a esta nueva variante? El doctor Xavier Sanjorens nos acompaña ya. Él es pediatra, él es infectólogo y nos ha acompañado a lo largo de todos estos años, de estos últimos 2 años, a analizar otros temas. Doctor, un placer, gracias por sacar tiempo en su agenda. Sobre todo, hablar de esta ¿es nueva? Lo que preguntamos. Quiero empezar, pues, ¿es nueva esta hepatitis aguda, denominada aguda, y qué da diferencia de las otras hepatitis que ya conocemos? Bueno, gracias, Castalia, por la entrevista. Las hepatitis son relativamente frecuentes en niños. Lo único que cambia es la causa de la hepatitis, ¿no? Porque la hepatitis básicamente en niños se manifiesta con un cuadro clínico de diarrea, vómitos, orina de color oscura, heces de color pálida, y el niño eventualmente empieza a desarrollar ictericia, lo que le llamamos ictericia, que es una coloración amarilla en las escleras de los ojos y en la piel, ¿no? Y se detecta entonces por laboratorio y por exámenes de ultrasonidos, se detecta una gran inflamación del hígado, ¿no? Con alteraciones de las pruebas de función hepática, ¿no? Y usualmente es algo que demora 1 o 2 semanas y el niño usualmente se recupera bien, ¿no? Hay muy pocos casos de hepatitis fulminante, o sea, de hepatitis que acaban en trasplante hepático y raramente en fallecimiento, ¿no? Pero como esas hepatitis son relativamente habituales, pues no se le presta mucha atención, a menos que haya un brote, un aumento inusitado de casos, ¿no? Como precisamente lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial está ocurriendo un aumento importante de casos de hepatitis. Ya van más de 20 países en el mundo y van más de 250 casos. Y la inmensa mayoría ha sido asociada con una nueva causa, que es un nuevo virus. No un nuevo virus, pero un virus que usualmente no causaba este tipo de hepatitis, que es el adenovirus. El 75% de los casos que se han documentado han tenido este virus presente, ¿no? Y a veces no es que el otro 25% no lo tiene, sino que no es de fácil detección y los médicos deben estar alerta, ¿no? Para poder detectarlo adecuadamente y tener, por ejemplo, un instituto de referencia como el Gorgas que pueda ponerle apellido al adenovirus, ¿no? Pero aquí lo que es importante también recalcar es que la pericia de los médicos pediatras del Hospital del Niño, que se le hicieron todas las pruebas de los virus que usualmente causan hepatitis, no se encontró ninguno de ellos, y por métodos de laboratorio sofisticados que tiene el Hospital del Niño se pudo detectar el adenovirus. Después se envió al Gorgas, el Gorgas lo confirmó y le puso el apellido F41, que es precisamente el que está involucrado en la mayoría de los casos. Vamos a hacer algo, doctor Xavier, le abro un paréntesis, suma Joanny Guevara. Joanny, porque hay preocupación y sí es importante que tengamos conocimiento, y aprovechemos al doctor para hablar ahora de las diferencias de esta hepatitis con las otras que conocemos y cuántas tipos de hepatitis existen. Pero en esta puntual, ¿cuáles son esos síntomas? Así es, esta hepatitis aguda de origen desconocido, como se le ha denominado, tiene síntomas muy parecidos a los de otras enfermedades, otros padecimientos. Estamos hablando de dolor abdominal, fiebre, vómitos, diarrea, también ictericia, que es, como mencionaba el doctor Sanjorens, la coloración amarilla en la piel y mucosas. También hay un picor cutáneo y una coloración oscura en la orina. Importante que todos esos síntomas lo tenga claro para saber si se puede tratar de hepatitis o no. Esas recomendaciones que se brindan son lavarse las manos, lo mismo de siempre, lavarse las manos antes de manipular o ingerir alimentos, consumir agua potable o hervirla, cubrirse al toser o estornudar y también vacunarse contra las hepatitis A y B. Importante mantener esas vacunas, ese cuadro de vacunación en nuestros niños, Castalia. Y eso me lleva a preguntarle al doctor Xavier, usted que tiene niños pequeños también, ¿cómo se contagia, doctor? ¿Cómo se contagia? Y ayer la doctora
la de epidemiología nos advertía que es mejor usar el cubrebocas, que ahora que estamos usando cubrebocas, reforzar el uso de cubrebocas. ¿Por qué razón es favorable utilizar el uso de cubrebocas para prevenir esta enfermedad? Bueno, depende de la causa. Ahí depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B y la hepatitis C son virus que se transmiten a través de las relaciones sexuales y de las transfusiones de sangre. Así que son bien distintas a los otros tipos de hepatitis, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis E y algunos otros virus que causan hepatitis se transmiten ya sea por vía respiratoria o por vía gastrointestinal, por contacto con las heces de niños pequeños o por alimentos y agua contaminada precisamente con materia fecal de los niños, ¿no? Así que dependiendo del tipo de hepatitis es la prevención, ¿no? En este caso, este tipo de adenovirus no parece que se transmite por vía respiratoria, pero la información todavía es bastante preliminar. Yo creo que hay que esperar hasta que la evidencia sea más contundente, ¿no? Entonces, si no es un adenovirus que se transmite por vía respiratoria y sí por vía de transmisión oral fecal, que le llamamos nosotros, entonces es más bien el lavado de manos y evitar los alimentos y el agua contaminada y evitar el contacto con heces de niños pequeños, lo que haría la prevención, no tanto la mascarilla, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar un poco más de información hasta tener todos los datos bien concluyentes. Bueno, lo importante es estar pendientes, los padres de familia, a los cuidados que bien nos ha compartido Giovanni. Doctor, ¿hay alertas por la aparición de otras enfermedades? Creo que usted en alguna de esas entrevistas, tantas entrevistas que hemos hecho a lo largo de la pandemia, nos advertían precisamente de la posibilidad que en estos tiempos viéramos surgir algunas enfermedades, incluso como el sarampión, que está alertando también la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué razones? Bueno, hay dos razones fundamentales. La primera es que y de hecho esa es una de las explicaciones, una de las hipótesis que se maneja en este tipo de hepatitis, ¿no? Es que como los niños, bueno, la población en general, pero los niños estuvieron más de 2 años en aislamiento, en distanciamiento, en cuarentena, fuera de las escuelas, sin socialización, la exposición natural a microbios, a virus, a bacterias, no se dio, lo que es algo habitual comúnmente antes de la pandemia, ¿no? Entonces, se postula la hipótesis de que este adenovirus es inusualmente agresivo precisamente porque los niños no se han expuesto rutinariamente a este adenovirus como comúnmente lo hacen cuando no hay medidas de aislamiento y cuarentena, ¿no? Y que ahora que los niños empiezan a socializar, los niños empiezan a ir a la escuela, a acercarse los unos a los otros, entonces se han vuelto más vulnerables a los efectos de un virus que antes era bastante benigno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, doctor. Hemos dejado de generar esos anticuerpos en nuestros niños de forma natural, como siempre lo habíamos hecho. Así es, esa es una hipótesis, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si te acuerdas, la gripe, el virus respiratorio sincicial y muchos otros virus se escondieron por 2 años, Exacto. No aparecían. Y ahora vuelven, ¿no? Entonces, la preocupación que tenemos muchos es que vuelvan con más agresividad, ¿no? Y esta sería una hipótesis bastante plausible, bastante creíble, ¿no? Y como pediatras, ¿qué le recomendamos a las madres? Porque sí, es verdad, ahora tenemos los cuartos de urgencia esta última semana y sabemos que ustedes también tienen su reporte del Hospital de Niños, están llenos de emergencia de niños con vómitos y diarrea. Eso en 2 años no lo habíamos visto precisamente cuando estuvimos con todas estas medidas por cuarentena. Sí, antes de contestarte esta pregunta, la otra hipótesis que se maneja y que también pudiera estar involucrada en los casos de estos hepatitis es que a lo mejor estos niños sufrieron COVID en el 2020 o 2021, indetectable, porque la mayoría son casos asintomáticos o leves en niños, y que esto es otra de las consecuencias de haber tenido COVID en el pasado, ¿no? Que el sistema inmune se haya debilitado, se haya desbalanceado, por llamarlo de alguna manera, y ahora entonces somos más vulnerables a efectos de los virus que son más inofensivos, ¿no? Sin lugar a dudas, ahora que hay socialización, que hay escuela, vamos a empezar a ver muchas infecciones que habían desaparecido y por otro lado se ha disminuido considerablemente la vacunación de los niños, que rutinariamente en Panamá era muy buena, las coberturas han disminuido. Entonces, sí, hay el peligro de que enfermedades que ya estaban bien controladas, sarampión, rubeola, parotiditis, toferina, etcétera, empiecen a regresar a nuestro país, ¿no? Lo que sería lamentable porque nuestro país estaba
bastante bien en control de enfermedades infecciosas. Así y ya es. hemos visto casos, en la región latinoamericana hemos visto casos de difteria, que fue eliminada desde los años 70 en Panamá. Y en el Hospital del Niño hemos tenido un caso de tétano, varios casos de meningitis bacteriana que con vacunas se pueden prevenir. Entonces el llamado más importante es volver a los esquemas de vacunación que teníamos antes para vivir en un ambiente más sano para los niños, ¿no? Aprovecho la oportunidad, doctor Xavier, para preguntarle sobre esta quinta ola que han confirmado precisamente las autoridades del Gorgas en el día de ayer. ¿Cómo podemos medir esta quinta ola de contagio en medio de un avance que se ha reportado en el país en materia de vacunación? La pregunta es bien importante. Esta aparente ola o repunte importante de casos es un poco diferente a las anteriores, ¿no? Porque las olas anteriores obedecían a la emergencia de una nueva variante del virus, alfa, delta, gamma, mu, omicron, etc. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que no hay ninguna nueva variante, sino que hay subvariantes o sublinajes del omicron. Entonces es un poco diferente este incremento de casos, y aparte estamos viendo un desacoplamiento importante, significativo, entre el número de casos y la gente que se hospitaliza o que fallece. Afortunadamente es muy bajo. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Yo creo que no hay que regresar a las medidas restrictivas draconianas que utilizamos en el 2020-2021 y empezar a convivir con el virus mientras la población esté bien vacunada. Realmente esto da bastante tranquilidad, y es lo que hacemos habitualmente con la gripe estacional, ¿no? No hay medidas restrictivas y la gente pues se vacuna, ¿no? Y el que es más vulnerable, ya sea por edad o porque tenga alguna comorbilidad de fondo, tiene que protegerse aún más. Así es, hay que vivir con el virus y ponerse los refuerzos a aquellos que ya tengan la oportunidad de aplicarse ese refuerzo. Doctor Xavier, mil gracias por su tiempo y abrir este paréntesis con esta información tan útil y necesaria, sobre todo para las madres de familia, ante este anuncio de la alerta por la aparición de este tipo de hepatitis. Doctor, muchas gracias. Bienvenido siempre a nuestro informativo. Un abrazo a ti y a todo tu público.